Hoy hablaremos ni más ni menos del escultor más famoso de Francia, Auguste Rodin, contemporáneo, aunque no precisamente parte del impresionismo, y considerado el padre de la escultura moderna. Con él se acabó eso de buscar la mímesis y se creó un nuevo concepto escultórico en lo referente al monumento y la escultura pública. Fue criticado en su época por lo inacabado de muchas de sus obras, pero ese modelado espontáneo y expresivo será, como sabemos, el futuro. Con él decimos por primera vez adiós a los códigos fijados por la Real Academia de Pintura y Escultura. Claro, esto no significa que el artista no conociera o dominara las reglas de la estética de su tiempo y de tiempos anteriores. Y es que en el arte, como en todo, nada nace de la nada. Y Rodin, nuestro hombre moderno, estaba constantemente atraído e influenciado por los clásicos, los renacentistas y los barrocos. Miguel Ángel, por ejemplo, creía que en cada bloque de mármol en el que trabajaba existía un alma, una obra latente que él trataba de recuperar. En el caso del David, las múltiples fracturas y fallas que tenía el bloque fueron encaminando a Miguel Ángel hacia la forma final de la escultura. En el David de Miguel Ángel vemos una imagen de tensa tranquilidad, donde David se presenta en los momentos previos a su enfrentamiento con Goliat. El cuerpo del hombre es aquel de un hombre musculoso, no el de un muchacho como en los dos Davides previos, el de Donatello y el de Verrocchio. En lugar de parecer victorioso como en las dos versiones anteriores, David aparece en tensión y preparado para el combate. Su cuerpo se encuentra girado con un ligero contraposto, manteniendo los ojos fijos en su objetivo, con el ceño fruncido. En el Alto Renacimiento el contraposto era considerado un símbolo de la escultura antigua, muy apreciado en la época. Y el David llegó a convertirse en el paradigma de la escultura renacentista gracias a ese uso inteligente del contraposto. En esta imagen vemos al David de Bernini. A diferencia del David de Miguel Ángel, vemos un personaje en plena acción, en total esfuerzo y concentración, diferencia básica entre el arte del Renacimiento y el Barroco. Es de esta etapa del barroco que Rodin toma el naturalismo de las formas, la materialidad y la manera de transportar el claroscuro del 2D, por ejemplo de la pintura de Caravaggio, a la escultura, como si no hubiera barreras entre las diferentes disciplinas artísticas. Porque Bernini fue un revolucionario. Para empezar, fue el que acercó la obra al espectador, haciéndolo partícipe de la acción, rompiendo las fronteras tradicionales del arte. Como buen barroco, gustó del movimiento. Sus ropajes, por ejemplo, ya no caen en grandes pliegues a la manera clásica, sino que los retuerce y deforma para incrementar el dinamismo y la agitación. También resultan sumamente novedosas las complejas relaciones entre la escultura y el espacio circundante. Eso sí, aquí existe una diferencia que notarán en la obra de Rodin. Bernini concibió muchas de ellas para ser observadas desde un punto determinado, mientras que Rodin sabe que sus esculturas serán observadas por todos los ángulos posibles. En este asombroso contraposto retorcido, Bernini consiguió convertir el mármol en carne y a la vez que las figuras parecieran estar vivas, congeladas por un instante en pleno frenesí de lucha. Es ya la tercera ocasión que hablamos de este término del contraposto, entonces convendría definirlo claramente. También conocido como chiasmo, es un término italiano que designa la oposición armónica de las diferentes partes del cuerpo de la figura humana, lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. Este estilo de composición era también bien conocido por Antonio Canova, quien 150 años después de Bernini trabajaba todavía en transportar la materialidad, la temática, la estructura que conoció en un pulido neoclasicismo. Influyó en la escultura de toda Europa, manteniéndose como una referencia durante todo el siglo XIX, especialmente entre los escultores de la comunidad académica. En sus obras lo óptico es el tacto, y es desde esa tactilidad desde la que se aprecian sus esculturas. Por eso se habla al referirnos de la contemplación de sus trabajos, de la visión de las manos. Eros y Psique se caracteriza por la transmisión del erotismo en la materia satinada y por sus líneas que tienen una fuerte trama, dirección y ritmo, así como un manejo magistral del mármol. Vemos además un rasgo muy presente en la obra del escultor, la polifocalidad.
Para contemplar bien la pieza, debemos recorrerla en una sucesión de posiciones que alteran y enriquecen nuestra visión, característica que tendrá muy bien estudiado nuestro escultor francés 100 años más tarde. En Rodin es evidente la influencia de todos estos clásicos y neoclásicos, pero es igualmente visible en él el espíritu experimentador y audaz, trabajando en una constante y radical innovación. Se dice por ahí que en su estudio taller llamaba la atención ver a modelos desnudos sin posar y a Rodin observándolos en su libertad de movimientos y plasmándolos en su totalidad. Y es que el escultor solía decir que un artista no debía ser un esclavo del modelo. Es quizá por eso que sus obras son tan poco rígidas, tan vivas, tan llenas de matices. François-Auguste René Rodin nació en París el 12 de noviembre de 1840 en una familia modesta en una casa del quinto distrito de la capital parisina. En 1848, Rodin entró en la escuela de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y en 1850 comenzó a dibujar tras abandonar la escuela. Su interés hacia las artes se reveló a temprana edad y a los 14 años su padre lo envió a la Escuela Imperial Especial de Dibujo y Matemáticas, conocida como la Petite École. Intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes 3 veces sin éxito. Por esta razón comenzó su carrera afuera de los canales institucionales, al estudiar anatomía con Antoine-Louis Barye en el Museo Nacional de Historia Natural. Incluso los mayores talentos que conocemos se forman de maneras difíciles. Después de realizar varios trabajos de arte decorativo a lo largo de sus primeros años creativos, fue hasta 1875 que comienza a trabajar sobre uno de sus primeros grandes éxitos, la Edad de Bronce. Igual que para otros artistas, hubo un evento en específico que cambió su vida, el viaje a Italia, donde tuvo la oportunidad de conocer a los grandes maestros renacentistas. En una carta dirigida a Rose, su pareja, mientras estaba en Italia, Rodin escribió: "No se puede juzgar algo a primera vista, pero no te sorprenderá que te diga que he estado estudiando a Miguel Ángel desde mi primera hora en Florencia y creo que el gran mago me está revelando algunos de sus secretos". Una vez de regreso en Bruselas, terminó el yeso de la Edad de Bronce que exhibió en 1877, donde probó su dominio ilimitado sobre el cuerpo. Un periodista escribió: "Está prendada de una cualidad tan rara como preciosa, la vida". Tal vitalidad hizo pensar a la crítica que se había ensamblado los moldes tomados directamente del cuerpo del modelo y no de una arcilla hecha por el artista, como se debe hacer en el método del vaciado de bronce. Esta opinión levantó rumores de los que Rodin tuvo que defenderse. Tal acusación era deshonrosa para cualquier escultor, y Rodin, quien contaba con la ayuda de amistades influyentes como el pintor y escultor impresionista Edgar Degas, logró salir de la disputa no solo victorioso, sino con una fama que le puso inmediatamente entre los artistas más importantes de París. La controversia alrededor de la obra de la Edad de Bronce suscitó un gran interés hacia Rodin. Parecía sorprendente que alguien que nunca estudió en la academia pudiera esculpir formas tan perfectas. En mayo de 1880, el Estado compró la estatua y a partir de ahí, Rodin no dejó de recibir encargos. Consideremos que para este momento tiene ya 40 años. Para entrar en contexto, unos años antes, en 1974, y en contra del Salón de París, un grupo de artistas rebeldes expusieron en el estudio parisino de Gaspard Félix Tournachon, conocido como Nadar. Entre ellos se encontraban Monet, Pissarro, Renoir, Degas, Cézanne. ¿Les suena? Hablamos de los comienzos del Salón de Refusés, el Salón de los Rechazados. Durante todo este tiempo, vale decir que Rodin, separado del grupo de los artistas y viviendo aún en Bruselas, había dedicado gran parte de su juventud a acumular conocimientos sobre anatomía humana, que en más de una oportunidad le valieron la envidia y el descontento de los escultores reconocidos por la Academia de Bellas Artes de París. Esta obra que vemos aquí, tan famosa hoy, recuerda el trágico amor de Paolo y Francesca en la Divina Comedia de Dante, dos personajes que fueron asesinados por el marido de la chica al sorprenderlos besándose.
Sin embargo, el escultor se dio cuenta de que la escultura transmitía más bien felicidad y sensualidad, por lo que decidió convertirla en una obra autónoma e independiente, y el público la acabó bautizando El Beso, título abstracto que traduce bien su carácter universal y que simboliza el triunfo del amor puro y apasionado. Rodin comentó: "El amor es la flor de la vida", mientras hacía posar a una pareja joven en esta pose en su estudio para capturar un efecto más realista. Las tres sombras, terminadas 3 años después, fueron creadas con la intención de ser agrupadas para el remate de Las Puertas del Infierno, la comisión más importante en la vida del artista. Son una repetición de La Sombra, que proviene a su vez del primer estudio, que se llama Adán o la creación del hombre. Pero estas tres figuras se muestran bastante más contorsionadas, con una tensión del cuello muy pronunciada y una fuerza explícita sobre un eje. Rodin cambiaría literalmente el concepto de cómo el lenguaje define a la escultura, que pasó de ser una imitación selectiva y palpable de la naturaleza a un arte que amplifica y exagera la vida representada. Entonces, ¿por qué tardaría tanto tiempo en ser realmente reconocido Rodin? Tenía 37 años antes de ser aclamado seriamente y 40 antes de ganar su primera comisión pública. Rodin trabajaba sobre el método tradicional. De hecho, su taller fue uno de los últimos que se pueden considerar como tal. Él solía trabajar el concepto de las piezas en papel, como las que vemos aquí, para después realizar las piezas en yeso, cera o barro. Una vez satisfecho con la creación, sus asistentes se encargaban de reproducir la obra en yeso, y a partir de estos moldes era posible sacar obras de mármol o encargar la fundición en bronce, todo bajo la supervisión del gran maestro. Paralelamente a su actividad de escultor, Rodin dibujó en todas las épocas de su vida a modelos vivos como elemento común de su producción gráfica, y a partir de 1890 las modelos femeninas se volvieron omnipresentes. El gran éxito que tuvieron las esculturas en parte obscureció su creación sobre papel, que cuenta con alrededor de 10.000 dibujos, de los cuales la mayoría, alrededor de 7.000, son conservados en los fondos del Museo Rodin. Si bien gran parte de sus dibujos fueron bocetos para esculturas, igualmente hay series que se convirtieron en obras con derecho propio. Muchos de estos no pueden ser considerados estudios preparatorios porque no hay ninguna escultura que sucesivamente se inspirara en ellos. Considerados por un tiempo de menor importancia con respecto a las esculturas, se dieron a conocer en ocasión de la Exposición Universal de 1900. Como dijo el propio escultor al final de su vida: "Es muy simple. Mis dibujos son la clave de mi trabajo". Tanto en trabajos en yeso como en barro y pasta, en la estética de Rodin destaca el empleo del non finito, el no acabado. Este término fue introducido por Miguel Ángel en el siglo XVI y se refiere a dejar inacabada una escultura y no definir sus límites. Incluso Rodin se hizo famoso por reproducir torsos de estilo clásico, sin miembros, sin cabeza. Los críticos han visto en tal acción un concepto moderno que abre la puerta a la interpretación por parte del espectador. Rodin empezó a explorar este estilo a partir de 1880. Sus esculturas poseen un carácter transitorio particular, como si el escultor hubiera abandonado el trabajo en curso de ejecución, lo que da la impresión de que la figura emerge poco a poco desde un bloque. El yeso fue el material predilecto de Rodin. Su maleabilidad permitía al maestro explorar las formas y seguir perfeccionando su creación. Las llamadas posiciones imposibles de sus obras se debían al hecho de que el artista solía tomar parte del cuerpo de distintas obras y ensamblarlas dando vida a una nueva escultura, como en el ejemplo que vemos a la izquierda, su yeso Soy Bella de 1882. Rodin trabajaba en yeso para criticar ese elitismo neoclasicista que persistía en el arte de su tiempo, que consideraba el mármol como el único método oficial de la buena escultura, entre comillas, cuando en realidad lo primero que Rodin buscaba en una escultura era su expresividad, sin importar las reglas anatómicas. Aún así, el yeso representa el primer paso de una obra antes de que ésta se mande a fundir en bronce o se talle en mármol. El proceso de fundición a la cera perdida ha sido empleado por más de 5.000 años.
Aunque las técnicas y los materiales han cambiado, la predilección por este método se debe a su extrema fidelidad con la obra original, así como a su durabilidad. El proceso consiste en aplicar un material maleable a la escultura realizada por el artista. Esto permite crear un molde. En el molde se inserta entonces material dúctil y resistente al fuego, lo que permite hacer un duplicado del modelo original que se puede nombrar primer vaciado. Esto se convertirá en el núcleo de la obra final. Se rebaja ligeramente el espesor del primer vaciado y se devuelve al molde con unos clavos metálicos que permiten que el núcleo se mantenga en su lugar. Se origina así un hueco entre el primer vaciado y el molde mismo que se llenará de cera. Después de cerrar el molde, se vierte cera caliente entre el primer vaciado y el molde. El resultado es una pieza con un núcleo de material refractante cubierto de cera que será fielmente acabado a mano y al cual comúnmente se incorporarán la firma del artista, el número de serie y el sello de la casa fundidora. Alrededor de la pieza se construyen entonces conductos que permitirán que la cera y el aire salgan. De la misma manera, el metal fundido, en este caso bronce, podrá tomar de manera uniforme el lugar de la cera para recrear la escultura. Una mezcla de cerámica y yeso finamente granuladas se aplica a la superficie de la pieza y de sus ductos. El bronce fundido se vierte en el molde de revestimiento en donde tomará el lugar de la cera. Ahora, cuando todo se enfría, se rompe el molde y aparece el metal. Una obra exacta a la escultura realizada por el artista. Se quitan los restos de los ductos para no dejar huella. Este acabado a mano se llama cincelado. Cuando se termina el proceso de cincelado, se aplica a la escultura una pátina o una capa fina de óxido que, además de proteger, da color y brillo a la pieza. El proceso, caro por su naturaleza tan artesanal, es además muy emocionante de presenciar y quizá fue un poco complicado de comprender solo con la descripción auditiva. Así que en las notas de la clase me aseguraré de incluir links a videos que muestran el proceso paso a paso. Pero una de mis piezas favoritas, por su intrincado detalle y expresión, son los burgueses de Calais. En su crónica sobre el sitio de Calais, Jean Froissart cuenta: para el rey Eduardo III de Inglaterra, el puerto francés de Calais era de gran importancia estratégica, y en septiembre de 1346, tras la batalla de Crécy, dirigió un sitio a la ciudad. Tras varios intentos de los ingleses de tomar la ciudad, el rey Eduardo tomó la decisión de dejar morir de hambre a los habitantes de la ciudad. Cuando el rey Felipe VI de Francia retiró sus fuerzas de la ciudad, el alcalde de Calais ofreció al rey inglés la capitulación de la ciudad con la condición de que los habitantes pudieran salir libres. El rey Eduardo se negó, indignado de que una ciudad que estaba a punto de caer y que le había costado tanto tiempo, hombres, dinero, se atreviera a imponer condiciones. Sin embargo, los propios hombres del rey señalaron que la única culpa de la ciudad fue haber luchado valientemente por su rey. Finalmente el rey se ofreció a respetar la vida de los pobladores de la ciudad si 6 hombres notables de la ciudad en su lugar se rindieran ante él, junto con las llaves de la ciudad, vestidos en camisón y con una soga amarrada al cuello. Así fue como 6 ciudadanos prominentes fueron voluntarios y salieron para entregar las llaves de la ciudad y su vida. La reina, Felipa de Henao, se apiadó de ellos y rogó por su vida al rey, quien accedió y les permitió huir a diferentes ciudades de Picardía. Calais permanecería en manos inglesas hasta 1558. En el otoño de 1884, la municipalidad de Calais retomó un proyecto para la creación del monumento como homenaje a los ciudadanos ilustres. Auguste Rodin recibió en 1885 el encargo y después de casi 4 años de trabajar en bocetos, la escultura estuvo lista en el 88, con figuras de casi 2 metros de altura, para finalmente ser inaugurada en el 95, 11 años después de que Rodin presentara la primera maqueta. Rodin desarrolló las figuras por separado y utilizó como modelos a hombres de carácter enérgico. Ejecutó innumerables estudios en distintas escalas y actitudes de los hombres que se sacrificarían. El artista logró plasmar un estado emocional único. Vemos, por ejemplo, a un Pierre de Bisson con dramatismo corporal,
o un Jean de Finesse desconsolado, el heroísmo marcado en la acción y no necesariamente en los rasgos del personaje. Además del logro expresivo, Rodin innovó al proyectar el monumento a ras de piso. Así puede contemplarse desde la dimensión humana. Observamos rostros trémulos, manos crispadas, gritos, angustia contenida. El maestro apuntó entonces: nunca titubeé en hacerlos lo más delgado y débiles posibles. Ellos todavía se cuestionan si tienen la fuerza para asumir el sacrificio supremo. El 16 de agosto de 1880, Edmond Turquet, subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, comisionó una puerta decorativa que representara a la Divina Comedia de Dante para el futuro Museo de Artes Decorativas, y dispuso para Rodin un taller en el que pudiera trabajar en este proyecto. Bautizada como la Puerta del Infierno, la obra representó el mayor reto plástico del artista, donde decidió unir no solo dos mundos, sino dos formas de ver el arte, lo antiguo y lo moderno. De ahí derivaron sus más emblemáticas esculturas, como El Pensador, El Beso, Ugolino y sus hijos. Estas se presentaron por primera vez en una gran exposición de 1886. Aunque el proyecto fue cancelado, el artista trabajó en él hasta el final de su vida y serviría finalmente de hilo conductor entre los movimientos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En una pequeña parte de este conjunto aparece una de las obras más aplaudidas del artista, El Pensador, que en un principio iba a ser el propio Dante, pero dada la expresividad individual que logró, Rodin pensó en crear una escultura independiente y ampliada que encarnara a todos los creadores que hubo en la historia. Debido a su pose, absorta en pensamiento, la tensión de sus músculos, la figura evoca no solo la creatividad, sino también el estudio de la filosofía. Todo en esta escultura está pensando, es la manifestación corporal del hecho de pensar, y lo dijo el propio Rodin. Lo que hace que mi pensador piense es que él piensa no solo con su cerebro, sino con su ceño fruncido, sus fosas nasales distendidas y sus labios apretados, con cada músculo de sus brazos, de su espalda, de sus piernas, con los puños apretados y sus dedos de los pies encogidos. Vistas también en el remate de la puerta, vemos las tres sombras que ya habíamos visto en una diapositiva anterior. Las tres sombras adelantan los principios contrarios al orden clásico frente a una posible representación de las tres gracias, como las realizadas en 1813 por el escultor Antonio Canova. Rodin nos muestra la misma figura alterando la idea tradicional de equilibrio y simbolismo mediante la disposición de los cuerpos. Y es así como, pedazo a pedazo, las puertas del infierno son una representación total del artista y de muchas de las obras individuales que pasarían por su taller. Un taller que para 1900 tenía cerca de 50 asistentes. Todos eran talentosos escultores, artistas en su propio derecho, muchos de los cuales llegarían a hacerse de un nombre propio al salir del taller del maestro. Hay que considerar que, como muchos contemporáneos, Rodin recurría al apoyo de escultores, especialmente para comisiones tan grandes como La Puerta del Infierno, pero también para trabajos en general. El hecho de que el maestro no fuese quien tallaba sus piezas en mármol o no fuese quien llevara a cabo el proceso de la cera perdida ha representado motivo de críticas a lo largo del tiempo, ya que muchos han puesto en duda la originalidad del trabajo. Sin embargo, hay que aclarar que esta práctica era muy común en estos tiempos y que el concepto de la creación era enteramente atribuida a Rodin. El maestro seguía personal y constantemente todo el proceso y daba instrucciones al escultor sobre cómo modificar la obra de acuerdo a su concepción estética. Del conjunto general de la obra se extraen motivos escultóricos individuales. En la puerta los encontramos en un fondo que podríamos denominar magmático, donde se produce una solidificación de los cuerpos en el instante, y estos cuerpos no necesariamente se muestran completos, se muestran siendo engullidos por la puerta. El mensaje es claro: lasciate ogni speranza voi che entrate. Deja atrás toda esperanza aquel que entre. Rodin, ese viejo que conoció a Delacroix siendo joven, vivió mucho
y lo suficiente para conversar con Matisse, con Malol, con Brancusi, y además, en un encuentro sorpresivo, fue fotografiado por Diego Rivera, tan involucrado en el círculo artístico del París de 1900 y que lo visitó junto con una delegación de otros artistas mexicanos en 1917. Auguste Rodin es aceptado de manera consensuada como un precursor de los estilos escultóricos del siglo XX, más que como un autor del siglo XIX. Algo extraño para artistas de su tiempo que solían pasar a la historia generalmente de forma póstuma, en los últimos años de su vida, Rodin cosechó los frutos de su trabajo al otorgársele varios reconocimientos. Fue elegido presidente de la Sociedad Internacional de Pintores, Escultores y Grabadores en 1904. Las universidades de Jena, Glasgow y Oxford lo homenajearon con un doctorado honorario en 1905, 6 y 7 respectivamente. La Municipalidad de Roma lo festejó en el Capitolio y la Sociedad de Jóvenes Artistas Checos le otorgó honores reales en Praga. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró una sala dedicada al artista en 1912, cuando él todavía se encontraba vivo y sano. Hay un dicho común que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En el caso de Auguste Rodin, esa mujer es Camille Claudel. Camille Claudel fue escultora también. Entre las fuentes de inspiración de su trabajo se encuentran, como para el propio Rodin, Donatello, Cellini y las representaciones clásicas grecorromanas de la mitología. No fue tarea fácil para una mujer convertirse en artista a mediados del siglo XIX. Tuvo que hacer frente a los prejuicios morales y a las restricciones de género en su formación artística, así como el predominio masculino en el Ministerio de Bellas Artes y los jurados del salón. Y también tuvo que lidiar con una tumultuosa aventura con Auguste Rodin. Como en muchas historias de artistas, el papel de la musa, entre comillas, se ha idealizado hasta el punto en el que parece casi natural o esperado que Rodin encontrara inspiración en su joven asistente. Pero para Claudel, la sombra de Rodin era demasiado larga y esto se convirtió en una relación de amor-odio. Amaba a su maestro, pero lo odiaba por recibir todo el reconocimiento público, constantes encargos y todos los elogios. Había además otro problema. Rodin compartía ya una relación amorosa con Rose Beuret durante los últimos 20 años y no pensaba separarse de ella. Claudel, tras haberse sometido a un aborto en 1892, puso fin al aspecto íntimo de su relación con Rodin, aunque se vieron habitualmente hasta 1898. Pero el talento que mostró en su trabajo fue más allá de cualquier romance en el que estuviera involucrada. Camille siempre quiso convertirse en artista. Asistió a clases en la Académie Colarossi porque la École de Bellas Artes era más prestigiosa, pero no admitía mujeres en ese momento. Cuando Rodin recibió sus primeros encargos importantes a principios de 1880, reunió a un equipo de asistentes para trabajar junto a él en su estudio. Camille apareció en el estudio taller del artista cuando era una joven estudiante de 19 años, cerca de 1884, cuando él tenía ya 44. Mientras trabajaba para él, dedicó la mayor parte de su tiempo a piezas complejas, como las manos y los pies de figuras para esculturas monumentales, incluida la famosa Puerta del Infierno. Aquí, en una pieza personal, Claudel se inspira en la gran ola de Hokusai para este maravilloso conjunto escultórico de 3 bañistas tomados de la mano, agachados ante una ola que se acerca a ellos. Como hemos dicho antes, la influencia del grabado japonés es evidente en la historia del arte moderno. El impresionismo se inspiró directamente en estos encantadores dibujos orientales y Claudel, que formó parte de la escena artística de la época, también quiso rendir homenaje a esta exótica y atractiva técnica. Lamentablemente, como mujer y alumna de uno de los más importantes artistas de la historia de Francia en ese momento, Claudel no pudo obtener los fondos para hacer realidad muchos de sus atrevidas ideas, en muchos casos debido a su sensualidad explícita. Por lo tanto, se vio obligada a depender de Rodin o a colaborar con él y dejar que él obtuviera todo el crédito. La escultura dejó una obra de apabullante talento,
Su naturalismo tenía rasgos de impresionismo y de simbolismo, buscando siempre la emoción que se traduce en dramatismo gracias a un perfecto dominio de la técnica y una enorme sensibilidad. Gracias a ella se demostró que es posible esculpir la emoción. En este conjunto escultórico que vemos aquí, Camille se muestra arrodillada y suplicante ante su ruptura con Auguste. Es por eso también que a veces se le llama a esta obra la implorante, a la escultura donde ella dirige sus manos hacia Rodin, quien le da la espalda mientras una mujer, mitad ángel, mitad bruja, que representa a Rose, se lo lleva. Hoy pueden encontrar una de las versiones en bronce en el Musée d'Orsay en París. Su hermano escribiría más tarde: mi hermana Camille, implorante, humillada de rodillas, está soberbia, está orgullosa, sabe que lo que se desprende de ella en ese momento, delante de su mirada, es su propia alma. Tras la ruptura entre Camille Claudel y Rodin, este último intentó ayudar a Camille indirectamente y obtuvo una comisión estatal para ella a través del director de Bellas Artes. Después de que Rodin vio la edad madura por primera vez en 1899, reaccionó con sorpresa e ira. Como consecuencia, de repente se detuvo por completo todo su apoyo a Claudel. Incluso podría haber presionado al Ministerio de Bellas Artes para que cancelara los fondos para la comisión de bronce que Claudel obtendría en 1902. Si bien sus obras logran cierto éxito y los artículos sobre ella aparecen con frecuencia en revistas de arte, en medio de una crisis emocional, Camille se encierra en su estudio, se retira del mundo y en diciembre de 1905 realiza su última gran exposición. Después de eso destruyó muchas de sus estatuas, desapareció durante periodos prolongados, mostró signos de paranoia y fue diagnosticada con esquizofrenia. Acusó a Rodin de robarle sus ideas y de liderar una conspiración para matarla, y fue entonces cuando su familia la internó en un asilo. El personal del hospital solía proponerle a su madre y a su hermano darla de alta, pero ellos se negaron rotundamente en todas las ocasiones. Camille Claudel murió el 19 de octubre de 1943, después de haber vivido 30 años en el asilo. Pero eso sí, es alentador pensar que la artista logró encontrar su autonomía artística y en 2017 se le dedicó un museo en la región de Champagne. Y es que hay tantas historias de artistas que se vieron influenciados por él al cruzar su camino, no solo aquellos que pasaron por su taller. Medardo Rosso y Constantin Brancusi, a quien dedicaremos una clase en especial, pueden considerarse precursores de muchos de los aspectos de la escultura moderna después de Rodin. Desde el punto de vista técnico, formal y conceptual, su escultura se enfrenta directamente a aspectos que ocuparían más tarde la obra de referentes indiscutibles de la escultura del siglo XX. En sus ideas sobre el espacio, la material de la escultura y el proceso de producción avanzaron conceptos esencialmente modernos. Rosso, por ejemplo, trabajaba mediante el modelado de barro, que pasaba inmediatamente a escayola para realizar a continuación la obra definitiva en cera o bronce. Omitía en el proceso el dibujo y evitaba realizar ediciones a sus obras, las cuales son piezas únicas. Brancusi, por su lado, rechazó una invitación directa para unirse al taller de Rodin, considerando que una semilla no puede crecer a la sombra de un gran árbol. ¿Y qué razón tendría, ya que llegó más lejos como independiente? Mientras que Rodin empleaba a numerosos ayudantes para fundir o tallar sus esculturas, Brancusi prefería crear las suyas con sus propias manos, estableciendo una conexión íntima con los materiales y, en la mayoría de los casos, a través de la talla directa. Rodin nos enseña, como lo hizo con todos estos jóvenes artistas, sobre la belleza de lo imperfecto, sobre preservar lo tosco en nuestro arte y respetar el poder de lo inacabado. Esa negativa a ocultar la verdad de sus materiales se convirtió en una marca registrada para su cuerpo de trabajo, que de por sí ya era revolucionario en visión y ejecución. Y estas son solo algunas de las muchas formas en que Rodin influiría en generaciones de artistas que han seguido sus pasos. Pero cuéntame, ¿capturó tu imaginación?
¿Crees que sigue siendo relevante, revitalizante o ha sido ya superado por otros? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en otra lección de historia de arte de Bauhaus y hasta la próxima.